Hoy es el 26 de junio. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión La Palabra Hispanoamérica. Del Antiguo Testamento, Segundo de Reyes 9:16 hasta el 10:31. Jehú montó en su carro y marchó a Jezreel, donde Jorán estaba convaleciente. Ocosías, el rey de Judá, había bajado a verlo. El centinela que estaba en la torre de Jezreel vio venir al grupo de Jehú y dio el aviso: «Veo venir un grupo». Jorán ordenó: «Elige a un jinete y mándalo a su encuentro, a preguntarle si traen buenas noticias». El jinete fue a su encuentro y le dijo: «El rey pregunta si traen buenas noticias». Jehú le respondió: «A ti no te importa, ponte detrás de mí». El centinela informó: «El centinela ha llegado hasta ellos, pero no vuelve». El rey envió otro jinete que al llegar a ellos dijo: «El rey pregunta si traen buenas noticias». Jehú contestó: «A ti no te importa, ponte detrás de mí». El centinela volvió a informar: «Ha llegado hasta ellos, pero no vuelve. La manera de conducir es la de Jehú, el hijo de Nimsi, pues conduce a lo loco». Entonces Jorán ordenó: «Enganche el carro». Engancharon su carro, y Jorán, el rey de Israel, y Ocosías, el rey de Judá, salieron cada uno en su carro al encuentro de Jehú, y se encontraron con él en la heredad de Nabot, el de Jezreel. Cuando Jorán vio a Jehú, le preguntó: «¿Trae buenas noticias, Jehú?» Pero Jehú respondió: «¿Qué buena noticia puede haber mientras tu madre, Jezabel, siga con sus prostituciones y sus brujerías?» Inmediatamente Jorán dio la vuelta para escapar, gritando a Ocosías: «¡Traición, Ocosías!». Pero Jehú disparó su arco e hirió a Jorán por la espalda. La flecha le atravesó el corazón y cayó desplomado en su carro. Entonces Jehú ordenó a su asistente Bidkar: «Bájalo y tíralo en el campo de Nabot, el de Jezreel. Recuerda que cuando tú y yo cabalgábamos juntos con su padre Ahab, el Señor pronunció este oráculo contra él: Ayer vi la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, pues en este mismo campo te daré tu merecido oráculo del Señor. Así que bájalo y arrójalo a la heredad de Nabot, como dijo el Señor». Cuando Ocosías, el rey de Judá, vio lo que pasaba, salió huyendo en dirección a Ben-Hagán, pero Jehú lo persiguió y ordenó: «Mátenlo también a él». Lo hirieron sobre su carro en la cuesta de Hur, cerca de Gibleán, pero él logró huir hasta Megiddo, donde murió. Sus oficiales lo llevaron en carro a Jerusalén y lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Jorán había comenzado a reinar en Judá el año 11 de Jorán, el hijo de Ahab. Jezabel se enteró de que Jehú llegaba a Jezreel. Entonces se pintó los ojos, se arregló el pelo y se asomó a la ventana. Cuando Jehú entraba a la ciudad, Jezabel le dijo: «¿Cómo estás, Zimri, asesino de su señor?». Jehú miró a la ventana y preguntó: «A ver, ¿quién está conmigo?». Se asomaron 2 o 3 cortesanos, a los que Jehú ordenó: «Tíranla abajo». La tiraron y su sangre salpicó sobre las paredes y los caballos que la pisotearon. Jehú entró a comer y a beber, y luego ordenó: «Ocúpense de esa maldita y entiérrenla, pues es hija de reyes». Cuando fueron a enterrarla, solo encontraron su cráneo, sus pies y sus manos. Volvieron a informar a Jehú, y él comentó: «Así se cumple la palabra que el Señor pronunció por medio de su siervo Elías, el de Tisbe».
Los perros devorarán el cuerpo de Jezabel en los campos de Jezreel. Su cadáver será como estiércol sobre el campo, y nadie podrá reconocerla. Capítulo 10. Ahab tenía 70 hijos en Samaria. Jehú escribió cartas y las envió a Samaria, a los notables de Israel, a los ancianos y a los tutores de los hijos de Ahab. En ella decían: ya que tienen con ustedes a los hijos de su señor, carros y caballos, una ciudad fortificada y armamento, cuando reciban esa carta, disciernan cuál es el mejor y el más recto entre los hijos de su señor. Siéntenlo en el trono de su padre y defiendan la dinastía de su señor. Ellos quedaron aterrorizados y dijeron: si 2 reyes no han podido resistírsele, ¿cómo podremos nosotros? Así que el mayordomo del palacio, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los preceptores mandaron a decir a Jehú: somos tus servidores y haremos todo lo que nos digas, pero no proclamaremos a nadie rey. Haz lo que te parezca mejor. Entonces Jehú les escribió otra carta que decía: si están conmigo y quieren obedecerme, vengan a verme mañana a estas horas a Jezreel, trayendo las cabezas de los descendientes de su señor. Los 70 hijos del rey vivían con los nobles de la ciudad, que se encargaban de criarlos. Cuando recibieron la carta, mataron a los 70 hijos del rey, pusieron sus cabezas en cestos y se las enviaron a Jezreel. Cuando llegó el mensajero, le comunicó: ya han traído las cabezas de los hijos del rey. Entonces Jehú ordenó: déjenlas en 2 montones a la entrada de la ciudad hasta mañana. A la mañana siguiente Jehú salió y, puesto en pie, dijo a todo el pueblo: ustedes son inocentes. He sido yo quien ha conspirado contra mi señor y lo ha matado. Pero, ¿quién ha matado a todos estos? Sepan pues que ninguna de las palabras que el Señor pronunció contra la dinastía de Ahab caerá en saco roto. El Señor ha realizado lo que anunció por medio de su siervo Elías. Jehú mató a todos los supervivientes de la familia de Ahab en Jezreel y a todas sus autoridades, parientes y sacerdotes, hasta no dejar ni uno vivo. Después emprendió el camino hacia Samaria, y cuando llegó a Beteked de los pastores se encontró con los parientes de Ocosías, el rey de Judá, y les preguntó: ¿quiénes son ustedes? Ellos respondieron: somos parientes de Ocosías, que venimos a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina madre. Entonces Jehú ordenó: agárrenlos vivos. Los prendieron vivos y los degollaron junto al pozo de Beteked. Eran 42 y no se salvó ninguno. Se fue de allí y se encontró con Jonadab, el hijo de Recab, que había ido a visitarlo. Lo saludó y le preguntó: ¿estás de acuerdo conmigo, como yo lo estoy contigo? Jonadab respondió: sí, lo estoy. Jehú le dijo: entonces dame la mano. Le dio la mano, y Jehú lo hizo subir con él en su carro. Luego le dijo: ven conmigo, y comprobarás cómo defiendo la causa del Señor. Cuando llegó a Samaria, mató a todos los supervivientes de la familia de Ahab que había allí, hasta exterminarlos, como el Señor había anunciado a Elías. Luego convocó a toda la gente y les dijo: si Ahab rindió culto a Baal, Jehú lo superará. Así que llámeme a todos los profetas de Baal y a todos sus fieles y sacerdotes sin excepción, porque quiero ofrecer a Baal un gran sacrificio. El que falte morirá. Jehú actuaba con astucia para exterminar a los fieles de Baal. A continuación ordenó: anuncien una celebración solemne en honor de Baal. La anunciaron, luego envió mensajeros por todo Israel, y llegaron todos los fieles de Baal sin faltar ninguno. Entraron al templo de Baal y lo llenaron por completo.
Entonces Jehú ordenó al encargado del vestuario: saca vestiduras para todos los fieles de Baal. Él se las sacó. Jehú y Jonadab, el hijo de Recab, entraron en el templo, y Jehú dijo a los fieles de Baal: comprueben que aquí entre ustedes solo hay fieles de Baal, y que no hay fieles del Señor. Luego entraron a ofrecer sacrificios y holocaustos. Jehú había dejado apostados fuera 80 hombres con estas órdenes: el que deje escapar a alguno de los hombres que yo les entregue, lo pagará con su vida. Y cuando concluyó el holocausto, Jehú ordenó a los guardias y oficiales: entren y mátenlos, que no escape ninguno. Los guardias y oficiales los pasaron a cuchillo y los arrojaron fuera. Luego fueron al camarín del templo de Baal, sacaron de allí la estatua de Baal y la quemaron. Finalmente derribaron las columnas y el templo de Baal y convirtieron el lugar en una cloaca hasta el día de hoy. Y así fue como Jehú erradicó de Israel a Baal. Sin embargo, Jehú no se apartó de los pecados que Jeroboam, el hijo de Nabat, hizo cometer a Israel, los becerros de oro de Betel y Dan. El Señor le dijo: porque has obrado bien y has actuado correctamente respecto a mí, ejecutando todo cuanto había dispuesto contra la dinastía de Ahab, tus descendientes se sentarán en el trono de Israel hasta la 4ª generación. Pero Jehú no se preocupó de cumplir de corazón la ley del Señor Dios de Israel, ni se apartó de los pecados que Jeroboam hizo cometer a Israel. Hechos 17. Pasaron por Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Siguiendo su costumbre, Pablo asistió a sus reuniones y durante 3 sábados consecutivos departió con ellos, explicándoles y demostrándoles con base en las Escrituras que el Mesías había de padecer y resucitar de entre los muertos, y añadía: el Mesías no es otro que Jesús, a quien yo les anuncio. Algunos judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, y lo mismo hicieron muchos griegos que rendían culto al verdadero Dios, junto con numerosas damas distinguidas. Pero los judíos, movidos por la envidia, reclutaron unos cuantos maleantes callejeros, que alborotaron a la población y provocaron un tumulto en la ciudad. Se aglomeraron ante la casa de Jasón con el propósito de conducir a Pablo y a Silas ante la asamblea popular. Como no los encontraron, llevaron a rastras a Jasón y algunos otros hermanos ante los magistrados, diciendo a gritos: esos individuos que han revolucionado el mundo entero también se han presentado aquí. Jasón los ha hospedado en su casa y no hacen más que desafiar las leyes del emperador y afirman que hay otro rey, Jesús. Estas palabras alarmaron a la gente y a los magistrados, así que exigieron a Jasón y a los demás que depositasen una fianza para dejarlos en libertad. Al caer la noche, sin más dilación, los hermanos encaminaron a Pablo y a Silas hacia Berea. Llegados allí, no tardaron en acudir a la sinagoga judía. En Berea, los judíos eran de mejor talante que los de Tesalónica y recibieron el mensaje con gran interés, estudiando asiduamente las Escrituras para comprobar si las cosas eran realmente así. Muchos de ellos creyeron, e incluso entre los no judíos hubo un gran número de señoras distinguidas y de hombres que abrazaron la fe. Pero cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo estaba anunciando el mensaje de Dios en Berea, fueron allá para incitar y alborotar a la plebe.
Así que sin pérdida de tiempo los hermanos condujeron a Pablo hasta la costa. Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Los que acompañaban a Pablo lo escoltaron hasta Atenas y regresaron con el encargo de que Silas y Timoteo se reuniesen cuanto antes con él. Mientras esperaba en Atenas a Silas y a Timoteo, Pablo se sentía exasperado al ver la ciudad sumida en la idolatría. Conversaba en la sinagoga con los judíos y con los que, sin serlo, rendían culto al Dios verdadero. Y lo mismo hacía diariamente en la plaza mayor con los transeúntes. También entraron en contacto con él algunos filósofos epicúreos y estoicos. Unos preguntaban, ¿qué podrá decir este charlatán? Otros, basándose en que anunciaba la buena nueva de Jesús y de la resurrección, comentaban, parece ser un propagandista de dioses extranjeros. Así que sin más miramientos lo llevaron al Areópago y le preguntaron, ¿puede saberse qué nueva doctrina es esta que enseñas? Pues nos estás martilleando los oídos con extrañas ideas y queremos saber qué significa todo esto. Ténganse en cuenta que todos los atenienses y también los residentes extranjeros no se ocupaban más que de charlar sobre las últimas novedades. Pablo, erguido en el centro del Areópago, tomó la palabra y se expresó así: Atenienses, resulta a todas luces evidente que ustedes son muy religiosos. Lo prueba el hecho de que mientras deambulaba por la ciudad contemplando los monumentos sagrados, he encontrado un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues al que ustedes adoran sin conocerlo, a ese les vengo a anunciar. Es el Dios que ha creado el universo y todo lo que en él existe. Siendo como es el Señor de cielos y tierra, no habita en templo construido por hombres, ni tiene necesidad de ser honrado por humanos, pues es Él quien imparte a todos vida, aliento y todo lo demás. Él ha hecho que a partir de uno solo, las más diversas razas humanas pueblen la superficie entera de la tierra, determinando las épocas concretas y los lugares exactos en que debían habitar. Y esto para ver si, aunque fuese a tientas, pudieran encontrar a Dios, que realmente no está muy lejos de cada uno de nosotros. En Él efectivamente vivimos, nos movemos y existimos. Como bien dijeron algunos de sus poetas, estirpe suya somos. Siendo pues estirpe de Dios, no debemos suponer que la divinidad tenga algún parecido con esas imágenes de oro, plata o mármol, que son labradas por el arte y la inspiración humana. Y aunque es verdad que Dios no ha tomado en cuenta los tiempos en que reinaba la ignorancia, ahora dirige un aviso a todos los humanos, donde quiera que estén, para que se conviertan. Y ya tiene fijado el día en que ha de juzgar con toda justicia al mundo. A tal fin ha designado a un hombre, a quien ha dado su aprobación delante de todos, a resucitarlo triunfante de la muerte. Cuando oyeron hablar de resurrección de muertos, unos lo tomaron a burla, y otros dijeron, ya nos hablará de este tema en otra ocasión. Así que Pablo abandonó la reunión. Sin embargo, hubo quienes se unieron a él y abrazaron la fe, entre ellos Dionisio, que era miembro del Areópago, una mujer llamada Dámaris y algunos otros. Salmo 144. Tú das la victoria a los reyes de David. Bendito sea el Señor mi fortaleza, que adiestra mi mano para el combate, mis dedos para la guerra. Él es mi bien, mi baluarte, mi defensa y quien me salva, el escudo que me sirve de refugio, el que me somete
a mi pueblo. Señor, ¿qué es el ser humano para que lo cuides? El simple mortal para que pienses en él. El ser humano se parece a un soplo, su vida es como sombra que pasa. Señor, inclina los cielos y baja, toca los montes y que echen humo. Lanza rayos y dispérsalos, envía tus flechas y destrúyelos. Desde el cielo extiende tu mano, líbrame, sálvame de las aguas turbulentas, de la mano de gente extranjera. Pues es mentirosa su boca, es engañosa su diestra. Señor, te cantaré un cántico nuevo, tocaré para ti con un arpa de 10 cuerdas. Tú que das la victoria a los reyes, tú que salvas de la espada mortal a tu siervo David, líbrame y sálvame de la mano de gente extranjera. Pues es mentirosa su boca, es engañosa su diestra. Sean nuestros hijos como plantas, que en su juventud van creciendo. Sean nuestras hijas pilares tallados, que sustentan un palacio, que rebosen nuestros graneros de toda clase de granos, que las ovejas aumenten por miles, por millares en nuestros campos, que vayan bien cargados nuestros bueyes, que no haya brecha ni grieta en la muralla, que no haya grito en nuestras plazas. Feliz el pueblo que esto tiene, feliz el pueblo que al Señor tiene por Dios. Proverbios 17, 27 y 28. El parco en palabra es rico en saber, mantener la calma es de inteligentes. Hasta el necio que calla es tenido por sabio, quien mide sus palabras por inteligente. Bueno, en la secundaria, creo que en el 10º grado, yo tenía un profesor de latín que siempre citaba este proverbio: hasta el necio que calla es tenido por sabio, tratando de enseñarnos a cuidar las palabras. Bueno, vemos un montón de violencia en el Antiguo Testamento. Jehú está haciendo la venganza contra la casa de Ahab. Otras versiones dice Acab, es el mismo rey, solo depende de la versión. Y también como Jehú hizo la voluntad de Dios, pero no de corazón, porque aún él tenía sus problemas con la idolatría. Vemos a Pablo y Silas, después de su experiencia en la prisión, pasaron para llegar a Tesalónica y comenzaron a predicar en una sinagoga. Algunos judíos creyeron, pero los otros judíos, dice la Biblia, movidos por la envidia, no por el buen debate, no por la Biblia, por envidia, reclutaron a una gente mala de la calle para alborotar a la gente y provocar un tumulto. Entonces querían sacar a Pablo y Silas, no los encontraron. Sacó a su amigo Jasón, que los tenía hospedados en su casa, y ellos se fueron a Berea. Dice en Berea, el versículo 11 es un versículo que siempre enfatizamos con los chicos. En Berea los judíos eran de mejor talante. Otra versión dice más nobles que los de Tesalónica, y recibieron el mensaje con gran interés, estudiando asiduamente las escrituras para comprobar si las cosas eran realmente así. Entonces, vemos que en Tesalónica, por envidia, la gente no quiere escuchar, solo causa un alboroto, pero en Berea, ellos reciben el mensaje y no rechazan el mensaje, no reaccionan con envidia buscando cómo bajar a esa gente. Reciben el mensaje, pero a la misma vez están averiguando en las escrituras, están estudiando para comprobar si lo que le decía era cierto o no.
Por eso eran personas más adecuadas para entrar en la batalla espiritual como cristiano, como soldado cristiano. Yo siempre digo a mis alumnos, chicos, tienen que aprender a estudiar la Biblia. No sirve solo decirme, no, pero así me dicen, así dice la gente, así dice mi pastor. Aun cuando yo era pastor, yo animaba a la gente a estudiar. Y si ellos encontraban algo que yo decía que no era correcto bíblicamente, que me dijeran a mí eso. Nadie es perfecto, solo Jesús. Y estos de Berea son una inspiración, porque estaban abiertos, pero abiertos para estudiar y comprobar. Especialmente en estos días en los que estamos viviendo, dice la Biblia que va a haber más engaño que nunca. No podemos creer todo. Aún personas que, son carismáticas y hablan de cosas y su personalidad es buena y no importa. La verdad es la verdad. Y por lo menos en esta comunidad leemos la Biblia todos los días para educarnos bíblicamente, para que seamos no expertos en la Biblia, pero por lo menos con una medida de conocimiento y con un deseo de crecer más. Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por el ejemplo de los de Berea. Ellos eran personas normales y recibieron la palabra con alegría, pero comprobando si era la verdad. Que seamos nosotros como los de Berea en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como siempre, correo electrónico de nosotros de avespanol@gmail.com. Tenemos un canal de WhatsApp, un canal de YouTube, un blog de avespanol.blogspot.com y una aplicación Daily Audio Bible Mobile App. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Dios les bendiga, hermanos del DAB. Mi nombre es Giselle, hablo desde Los Ángeles, California. Y quiero compartir con la hermana también de Los Ángeles, que llamó el día posterior orando por las madres de los hijos pródigos. Me tocó mucho porque mi madre es una de ellas y nunca había escuchado el sentimiento real de una madre hacia un hijo cuando está en problemas y cuando tiene dificultades y cuando no se acerca al Señor. Pero yo me uno junto con todas ustedes porque yo también soy madre. Gracias a Dios mis hijas pues van a la iglesia, pero no me garantiza que en un futuro lo vayan a hacer, ¿verdad? Todavía están bajo mi tutela. Pero le agradezco al Señor el hecho de que comunidad como esta exista para que nosotros como madres, como padres y como hermanos y como miembros del cuerpo de Cristo nos unamos para orar los unos por los otros. Y yo le pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús que su voluntad sea sobre sus hijos para que pronto puedan ver ustedes milagros en ellos. Y sobre todo, que Dios tome el control de sus vidas y no dejemos de orar, hermanas. No dejemos de orar, hermanos, por nuestros hijos y bendigámoslos y declaremos en el nombre de Jesús que son de Él y para su reino. Muchas gracias. Bendiciones a todos.